Hola a todos, y bienvenidos a Ecos del Pasado. Hoy hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial, un conflicto global que tuvo lugar desde 1914 hasta 1918, que involucró a muchos países de todo el mundo, y tuvo un profundo impacto en el curso de la historia. En este vídeo, intentaremos explicar los complejos acontecimientos y causas de la Primera Guerra Mundial en solo 10 minutos. Las raíces de la Primera Guerra Mundial se remontan a la compleja red de alianzas y rivalidades que existían entre las potencias europeas. En ese momento los principales actores eran Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, conocidos como las potencias centrales, y las potencias aliadas, que incluían a Francia, Gran Bretaña y Rusia. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en junio de 1914 sirvió como catalizador para el estallido de la guerra. El asesinato del archiduque por un grupo nacionalista serbio condujo a una serie de crisis diplomáticas y ultimátums entre naciones. Austria-Hungría, respaldada por Alemania, emitió un ultimátum a Serbia, exigiendo una investigación sobre el asesinato y la represión de las actividades antiaustriacas. Cuando Serbia no cumplió con todas las demandas, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. El conflicto se intensificó rápidamente a medida que el sistema de alianzas entraba en acción. Rusia, en apoyo de Serbia, movilizó sus fuerzas militares a Alemania, honrando su alianza con Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia y lanzó una invasión de Bélgica para llegar a Francia. La invasión de Bélgica atrajo a Gran Bretaña a la guerra, ya que habían garantizado la neutralidad de Bélgica en cuestión de semanas. La mayor parte de Europa estaba en guerra, y las naciones elegían bandos en función de sus alianzas e intereses. Las primeras etapas de la guerra vieron una serie de rápidos avances militares y contraataques, con ambos bandos creyendo que podían lograr una victoria rápida. Este periodo, conocido como la Guerra del Movimiento, se caracterizó por batallas a gran escala y el uso de nuevas tecnologías militares. Sin embargo, a finales de 1914, ambos bandos se habían visto atrapados en un punto muerto a lo largo del frente occidental, una red de trincheras que se extendía desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Esto marcó el comienzo del largo y agotador periodo de guerra de trincheras. La guerra de trincheras se caracterizó por el uso de trincheras, alambre de púas y artillería pesada, resultó en bajas masivas y falta de ganancias territoriales significativas en ambos lados. Las condiciones en las trincheras eran horrendas, con soldados enfrentando un peligro constante y viviendo en entornos insalubres y estrechos. La guerra en el frente oriental también estuvo marcada por brutales combates y altas bajas. El Imperio ruso se enfrentó contra Alemania y Austria-Hungría, y ambos bandos se involucraron en batallas a gran escala que resultaron en importantes pérdidas de vidas. A medida que la guerra se prolongaba, ambos bandos buscaron obtener una ventaja tendiendo la mano a otras naciones. Alemania intentó formar alianzas con México y el Imperio Otomano, mientras que Gran Bretaña y Francia buscaron el apoyo de países como Italia y Estados Unidos. En 1917, Estados Unidos entró en la guerra, inclinando la balanza a favor de las potencias aliadas. Estados Unidos trajo nuevas tropas y recursos al conflicto, reforzando las cansadas y cansadas fuerzas aliadas cansadas de la guerra. Además de los combates en tierra, la Primera Guerra Mundial también implicó una importante guerra naval. Ambos bandos buscaron controlar importantes rutas marítimas y negar a sus enemigos el acceso a suministros vitales. Las batallas navales como la Batalla de Jutlandia y el hundimiento del Lusitania fueron momentos cruciales en la guerra. La Primera Guerra Mundial también fue testigo del primer uso a gran escala de armas químicas, sobre todo cloro y gas mostaza. Estas armas tuvieron un impacto devastador en los soldados, causando heridas graves y problemas de salud a largo plazo. Para 1918, las potencias centrales se estaban quedando sin recursos, y enfrentaban una creciente presión de los aliados. Una serie de ofensivas, conocidas como la Ofensiva de los 100 días, llevaron al colapso de las potencias centrales, y a un acuerdo de armisticio el 11 de noviembre de 1918. Las secuelas de la Primera Guerra Mundial estuvieron marcadas por cambios significativos en el panorama político global. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras reparaciones a Alemania y volvió a trazar los límites de varias naciones. Estas decisiones tendrían consecuencias de gran alcance que contribuyeron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. No se puede exagerar la importancia de la Primera Guerra Mundial. Marcó el fin de varios imperios, el reordenamiento de las fronteras nacionales, y el comienzo de una nueva era en la guerra moderna. La guerra causó un inmenso sufrimiento humano, y preparó el escenario para futuros conflictos y tensiones globales. Mientras nos esforzamos por recordar las lecciones de la historia, es crucial comprender los complejos acontecimientos y factores que llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial. Al estudiar y reflexionar sobre este momento crucial de la historia, podemos trabajar para prevenir conflictos similares.
En el futuro, a medida que la guerra llegaba a su fin, el mundo quedó lidiando con las secuelas de la devastación. El costo humano de la Primera Guerra Mundial fue asombroso, con un estimado de 16 millones de muertos, y millones más de heridos o desplazados. La escala de la destrucción tuvo un profundo impacto en las sociedades y economías de todo el mundo. La guerra también había marcado el comienzo de cambios sociales y culturales significativos. El papel de las mujeres se expandió a medida que asumieron trabajos tradicionalmente ocupados por hombres que estaban fuera de la guerra. Esta nueva independencia y empoderamiento allanaría el camino para el movimiento por el sufragio femenino y otras reformas sociales en los años siguientes. Además, la guerra provocó una ola de avances tecnológicos. Las innovaciones en transporte, comunicaciones y armamento se aceleraron durante el conflicto, cambiando para siempre la forma en que se librarían las guerras. Esta era también fue testigo del surgimiento de nuevas tácticas y estrategias militares que darían forma a conflictos futuros. El panorama político también se alteró drásticamente. El colapso de los imperios y el rediseño de las fronteras llevaron a la creación de nuevas naciones y la reconfiguración de las existentes. La disolución del Imperio Otomano, en particular, tuvo consecuencias de gran alcance, allanando el camino para la formación de varios países de hoy en día en el Medio Oriente. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, tenía como objetivo lograr una paz duradera y prevenir conflictos futuros. Sin embargo, sus duros términos hacia Alemania y sus aliados sembraron las semillas del resentimiento y la inestabilidad económica, contribuyendo en última instancia al ascenso de Adolf Hitler y al estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó un impacto duradero en la economía global. La guerra fue enormemente costosa, y la carga financiera recayó sobre las naciones involucradas. Muchos países enfrentaron una deuda paralizante e hiperinflación, lo que provocó agitación económica y malestar social. La guerra había perturbado el comercio global y había llevado al declive de potencias que alguna vez fueron dominantes. Tampoco se puede ignorar el efecto de la guerra en el arte y la cultura. Las experiencias de los soldados en el frente inspiraron una ola de expresión creativa, lo que resultó en una poderosa literatura, poesía y obras de arte. Artistas como Wilfred Owen, Siegfried Sassoon y Otto Dix capturaron los horrores y la desilusión de la guerra, dejando tras de sí un legado inquietante. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, el mundo luchó por aceptar la magnitud del conflicto. Los esfuerzos de conmemoración tuvieron lugar en todo el mundo, con monumentos conmemorativos y conmemoraciones erigidos en honor a los caídos. El impacto de la Primera Guerra Mundial trascendió las fronteras y tocó la vida de personas de todos los ámbitos de la vida. Destrozó la percepción de la guerra como un esfuerzo glorioso y expuso las devastadoras consecuencias de los conflictos globales. Las lecciones aprendidas de este trágico capítulo de la historia humana continúan dando forma a las relaciones internacionales y sirven como recordatorio de la importancia de la diplomacia y la paz. Al reflexionar sobre los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, es esencial reconocer los sacrificios hechos por innumerables individuos y el profundo efecto que tuvo en las naciones y sociedades. Sirve como un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias de la guerra y la importancia de trabajar juntos para mantener resoluciones pacíficas. Recordemos las lecciones del pasado y luchemos por un futuro donde los conflictos se resuelvan a través del diálogo, la comprensión y la cooperación. Al comprender las complejidades y el impacto de la Primera Guerra Mundial, podemos trabajar por un mundo donde la paz prevalezca sobre la violencia y el conflicto. El legado de la Primera Guerra Mundial sigue vivo, y nos corresponde a nosotros asegurarnos de que los sacrificios de quienes nos precedieron no fueron en vano. Que nos esforcemos por lograr un mundo donde las generaciones futuras puedan crecer y prosperar sin el miedo y la devastación de la guerra. En conclusión, los acontecimientos y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial siguen dando forma a nuestro mundo de hoy. Desde la enredada red de alianzas hasta las sangrientas batallas y las devastadoras secuelas, la guerra dejó una huella imborrable en la historia. Nunca olvidemos las lecciones aprendidas, las vidas sacrificadas y la importancia de la paz en la construcción de un futuro mejor. Gracias por ver este vídeo sobre la Primera Guerra Mundial, y esperamos que le haya proporcionado una comprensión más profunda de este momento crucial en la historia. Recuerde suscribirse a nuestro canal para obtener contenido más informativo, y por favor deje sus pensamientos y comentarios abajo. Hasta la próxima vez, y recuerda, en la historia, encontramos el eco de nuestras vidas. Nos vemos.